Y bien, aquí estamos presenciando este hermoso clima sobre la ventana, viendo las hojas caer, ¿verdad? Esas hojas que otoñales van cambiando de tono un poco. Me parece un momento para reflexionar, para distendernos, para pensar sobre cosas que queremos planear a futuro, para llevarnos a la nostalgia tal vez, cosas que quizás podemos rehacer nuevamente o cosas que cambiar drásticamente. Pero bueno, eso para pensar, tarea para el hogar. Así que hoy vamos a estar ahora con el nuevo segmento conceptual de la mano de Main. No, de James. Ah, de James. Tenemos el segmento paranormal, lo que la gente espera ansiosamente, ¿no? De la radio. Bueno, no sé si debes esperar ansiosamente, pero creo que es el que más rédito nos da. Así que vamos a mandarle un poco. ¿Usted qué piensa, Iván? Quería mandar unos saludos, si Ah, puede sí, ser usted posible. tiene unos saludos. Por favor. A Pipo, un gran rider de longboard. Y a Rocío, que nos está escuchando también. Un saludo a Rocío. Ah, a ya. Pipo. Y a Camila acá, la vecina del departamento C, del segundo. Es mucha información, me parece, señor. Bueno. ¿Un saludo más? Antes de que yo me... Sí, acá A toda la Esto gente es que como nos dar está una lección escuchando, oral, ¿no? ¿Viste? Uno está acá y tiene que respirar Bueno, hondo. a ver, como si fuera una ¿qué lección preparó? oral. ¿Qué preparó el hombre? No. A ver, No, pregúnteme. Es como que ahí cometés el error gravísimo, Sí. ¿viste? No, pregúntame vos que... No, ahí ya te hace la primera pregunta. Viste la clásica, pasás a dar la lección lo que vos estudiaste, pero la profesora te hace preguntas, ¿viste? Y vos no estudiaste eso que preguntas, ¿viste? Pero Vos si estudiaste tenés- lo que sabés, ¿viste? Si Nomás. tenés carisma, la piloteás como un campeón. Sí, tenés que chamullar, ¿no? La Sí. lección, yo creo que las lecciones orales es de chamullar. Pero bueno, yo en este caso no voy a chamullar, voy a leer porque la información tiene que ser lo más fidedigna posible, así que voy a... Bueno, chamullanos ahí tu segmento, contanos tu segmento. James, ¿qué tenés preparado para nosotros esta noche? Bueno, ¿han oído hablar de exorcismos? Y bueno, no sé, me He quedo visto- petrificado, ¿viste? Porque... ¿Ha visto? ¿Estuvo presente? He estado presente ¿Por qué no lo mencionó antes? en cines, ¿no? Ah, Viendo películas de rock. claro. Así que no, por suerte nunca he presenciado actividades paranormales. Por esto este segmento yo lo tomo para escuchar, Muy bien. escuchar y aprender. Radio escucha. Vale. Bueno, a ver, gente. Segmento paranormal. No vamos a hablar de exorcismos en general, aunque voy a dar unos tips, pero voy a hablar de el exorcismo de Emily Rose. Si ustedes saben, conocen, entienden, existió ahí una vez una película sobre el exorcismo de Emily Rose. Así que voy a explicar un poquito sobre este tema. Voy a leerlo para que se genere el debate. Después de dar los 10 tips de recomendaciones sobre un ritual en contra de lo que vulgarmente se dice demonio, ¿no? Así que vamos a darle paso. En 1976, la joven católica Annalise Michael, de 23 años, falleció durante el largo exorcismo al que fue sometida por parte del sacerdote Ernst Alt durante casi un año. Su historia inspiró la película de El exorcismo de Emily Rose. El religioso contaba permiso de los padres de la joven poseída para que se hiciera lo que fuera necesario con tal de sacar al demonio afuera, con tal de sacar a ese poderoso ser que se encontraba en el espíritu de la hija. La autopsia realizada por el cadáver de Annalise reveló que había muerto por desnutrición y deshidratación. Durante el proceso judicial, los padres de la joven y los sacerdotes implicados fueron declarados culpables
de la negligencia médica. Pero dadas las particulares circunstancias que rodearon esta misma historia, solo fueron condenados a 6 meses de libertad condicional bajo fianza. Voy a leer el proceso de todo esto en este mismo instante. Anneliese Michael, dice un blog, era una joven que vivía en un pueblo del sur de Alemania. Pasó los últimos años de su corta vida poseída por varios demonios y espíritus humanos al parecer condenados. Los espíritus que fueron condenados fueron Lucifer, Belial, Judas, Iscariote, Nerón, Caín, el mismo Hitler y Feichmanns, un brujo del siglo XVI. Junto a algunas otras almas malditas, la película El exorcismo de Emily Rose tiene mucho que ver con todo esto. Vamos a seguir encontrando casos por aquí alrededor, mientras que vemos fotos de la misma joven poseída. Cuando sus padres se dieron cuenta, la llevaron a la clínica psiquiátrica Würzburg, donde la diagnosticaron de epilepsia. El tratamiento no dio ningún signo de mejora y los médicos no encontraban explicación lógica a sus síntomas. La joven explicó a los doctores que varios demonios la obligaban a convulsionarse y a realizar actos horrendos. Desde ese momento, Anneliese empezó a tener visiones diabólicas. Se negó a ingerir alimentos porque los demonios se lo impedían. Insultó de forma muy cruel a su familia desvelando sus secretos y atacando en sus puntos débiles, los golpeaba y los mordía. Ustedes saben que siempre que hay una película de exorcismo, si vieron El Exorcismo, la número 1, generalmente el poseído sabe lo que le pasa a la otra persona y le desembucha todo, como le dice, vos porque sos una zorra, que te cogiste a tal, viste, siempre te dice cosas que la otra persona en realidad no sabe, pero el demonio que la está poseyendo sí sabe. Es algo muy sorprendente de analizar eso también. Es como que conoce todo. ¿Recomendás a la audiencia que vea la película El exorcismo de Emily Rose, no? Yo todavía a esta película en particular no la he visto, estoy tratando de enterarme del caso, pero le recomiendo que vea sí o sí la del exorcismo, la vieja, sí, la original. Dicen que es muy fuerte esa película. Sí. No la he visto, pero... La tiene que mirar, la de Regan, sí, tiene que mirarla porque es muy importante en lo que es el cine de terror y es muy importante en lo que tiene que ver con casos verídicos también, así que bueno. Anneliese dormía en el suelo, comía arañas, moscas, carbón y bebía su orina. Gritaba por toda la casa durante horas hasta escupir sangre, rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesús, lanzaba los rosarios contra las paredes, se golpeaba contra las paredes y los muebles, se rasgaba la ropa, se destrozaba las rodillas en ataques de genuflexión compulsiva. En septiembre de 1975, el obispo Würzburg, Joseph Stang, asignó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt la orden de llevar a cabo el exorcismo. Era capaz de saltar casi 1 metro de rodillas y envió a su padre y a un sacerdote al otro extremo de la habitación con tan solo un golpe. Los ataques empeoraban, Anneliese perdía el conocimiento y se quedaba rígida con mayor frecuencia. Anneliese reproducía los diálogos que los demonios tenían entre ellos, hablaba en lenguas extranjeras que desconocía. Hay imágenes que reflejan su deterioro, las que estamos viendo en pantalla. La nariz rota por golpear su rostro contra la pared, los dientes rotos, heridas y ojos también inflamados. Los padres afirmaban que veían sombras corriendo por los pasillos de la misma casa, que los crucifijos se giraban solos hacia abajo y que las ventanas se rompían como si alguien las golpease. Anneliese explicó que en un sueño la Virgen María le propuso 2 opciones. Por un lado, ser liberada de inmediato del yugo de los demonios, o bien continuar con su martirio para así hacer pública la posesión demoníaca de la que era víctima. Anneliese habría escogido voluntariamente la segunda opción para dar testimonio con su martirio y mostrar a toda la humanidad que el demonio realmente existe. Anneliese murió, lamentablemente, en la medianoche del 1 de julio de 1976, muy joven. ¿A qué edad piensan que murió? 28 años. 23. Está registrado que las últimas palabras que la joven dijo a su madre fueron: "Madre, tengo miedo", y que la última frase dirigida a los exorcistas fue: "Por favor, pidan la absolución". La autopsia de Anneliese contribuyó al fallecimiento, a la desnutrición y a la deshidratación. Los progenitores y los mismos exorcistas fueron juzgados y condenados por negligencia médica, lo mismo que dije hace un rato, pero no llegaron a entrar en prisión. 11 años y medio después de su entierro, el cuerpo de Anneliese fue exhumado y sometido a otra autopsia. Las fotografías nunca se revelaron, pero se dice que el cuerpo mostraba signos normales de corrupción, y se dice que una garra abrazaba su ataúd.
Como muchos sabréis, una posición demoníaca que se produce cuando un espíritu entra al cuerpo de alguien y le hace hablar y comportarse como el espíritu quiere. A lo largo de la historia se han producido muchos casos y etcétera. Y esto fue lo que produjo la película. Bueno, agradecemos a Taringa por el artículo. No fue Taringa. ¿Qué quiere agarrar el micrófono, señor? Vamos a comentar El micrófono no es suyo, Jay. los rituales. Acá tengo un informe que hizo la producción sobre 10 pasos contra el demonio. Digan lo que sean estos pasos. A ver, Iván. Dice: el exorcista tiene que colocar un crucifijo delante del presunto poseído. ¿Cómo la ve? ¿Lo haría? Ponerle un ahí en la frente. Si ¡pum! me encuentro Si sos un exorcista, sí. me Usted es encuentro exorcista. delante de alguien que parece emanar Energía todas diabólica. las energías diabólicas existentes. Sí. Sí. Le pone el crucifijo. Tardaría en encontrar uno, ¿no? Realmente no sabría dónde hallarlo. Dice: ordena al diablo que se limite solamente a contestar. Después, no debe creer nada de lo que oiga o vea. ¿Cómo hacemos? Si el chabón, el poseído, porque dice... usualmente, ¿no? Por las películas, digo. Claro, sí. Te dicen cosas. Te dicen cosas raras. Porque vos en el 2008 le miraste el culo a una nenita de 9 años. Ujú. O está con la mujer y se entera de una que le metió los cuernos. Claro, vos, yo sé bien lo que hiciste. ¿No? Con todas voces raras. Claro, latinas, sí. griegas. No debe creer... Bueno, eso se lo leí. Le pregunta el número y el nombre de los entes malignos que lo poseen y la fecha de posesión. Eso es muy cierto, se ven todas las películas de exorcismo que le pregunta el número y el nombre. Y eso nunca lo habían logrado entender hasta que conseguía el ritual, la lituanía de los santos, que es el ritual que tienen todos los católicos para poder proceder contra un exorcismo. En un exorcismo, quiero decir. Hace la señal de la cruz y o coloca la estola en las partes del cuerpo en la que las alteraciones se acusan. Creo que es esa cosa que tienen los exorcistas que cuelga, ¿viste? Claro. Rocía, obviamente, con agua bendita el cuerpo del poseído. Repite las oraciones que más atormentan al supuesto poseso. Pregunta al diablo por el móvil de la posesión y la zona del cuerpo en la que se halla. Impone las manos sobre su cabeza y conjura al demonio con oraciones y plegarias. Si ustedes han visto la película, la primera del exorcista, cuando están tratando de exorcizar a Regan, esta situación se vuelve muy tensa cuando la mina, perdóneme la expresión, está levitando y dice: "The power of Christ compels you". Esa frase es muy significativa en todos los exorcismos y es real. Porque cuando usted lee el ritual, que yo después lo tengo por ahí, si quiere después se lo muestro, el procedimiento, el ritual de cómo lograr hacer que esto cómo performarse un exorcismo, dice tal cual todo. Siempre tiene que haber uno que, en el exorcismo tiene que haber uno que lee y otro que responde atrás. O sea, como un backup. Por eso siempre son generalmente 2 sacerdotes o pastores. Me gustaría, para casos locales de Argentina, poder buscar situaciones de exorcismo que las estaremos pasando en próximas emisiones. Si ustedes conocen, saben, cuando este video esté en YouTube, por favor comenten en el video si tuvieron algunas experiencias de este tipo con posesiones demoníacas, y las vamos a estar comentando en vivo en unas futuras emisiones. Acá tengo una información que dice que el ritual del exorcismo no siempre termina bien. Casos como el de Anneliese Michael reflejan el peligro que puede encerrar un ritual de choque. Bueno, generalmente siempre terminan muertos los que son poseídos. ¿Ustedes qué piensan sobre las posesiones, gente? ¿Qué piensan sobre el exorcismo? ¿Sobre las posesiones demoníacas? Un sacerdote tratando de echar. Bueno, es algo del demonio, ¿viste? Y sí. ¿Qué podemos
analizar todo esto? A mí me da mucho miedo, yo no sabría qué hacer. Usted me dice que tengo que hacer oídos sordos, tengo que apoyarle el crucifijo, pero hay que estar en esa situación. Me Claro, parece que tenés que estar preparado tengo mentalmente. que, ir a buscar el agua bendita, le digo, pará, quédate acá que ya vengo, ya estoy como le digo. Que me voy, viste, busco Mercado Libre. Como si usted fuera un doctor. Y después me pongo a pensar de qué color. Hmm. No sé si de qué color. Pero. ¿De qué material? Este me parece más lindo. Por ejemplo, acá hay un arzobispo excomulgado que se llama Rafael Márquez y dice: cuando te encuentras ante un poseído de verdad, te das cuenta enseguida de que estás tratando a una persona dentro de otra. O sea, claro, porque... O sea, no es la persona con la que vos pensás que te estás... Claro, vos no estás hablando con la persona que el cuerpo te refleja, sino que estás hablando con otra cosa, que está diciendo barbaridades, que está diciendo cosas terribles. Claro. Que no es justamente eso. Emanuel Milingo, quiero decir. Perdón. No, Rafael Vázquez. Emanuel Milingo fue consagrado obispo de la archidiócesis de Lusaka, Zambia, por el Papa Pablo VI. Tenía entonces 39 años y muchos años de lucha por delante. En los años 70 creyó poseer el don de la sanación a través de la plegaria y empezó a practicar sesiones de exorcismo que atrajeron a miles de personas y el malestar justamente de la curia vaticana. Pero gracias al apoyo del movimiento carismático en el seno de la Iglesia Católica consiguió permiso para seguir adelante con las mismas. No obstante, en 1983 se le pidió que dimitiera como arzobispo de Lusaka. Su gran popularidad parecía estar provocando una escisión en la Iglesia Católica de Zambia. En 2001 llegaron problemas mayores, cuando dijo que la Iglesia Católica debería suprimir el celibato y readmitir a los sacerdotes casados. Dio ejemplo casándose a los 71 años con una doctora coreana de la secta Moon, y tal decisión junto con la ordenación de 4 obispos sin mandato papal le valió finalmente la excomunión en 2006. El 12 de junio de ese año anunció en una conferencia de prensa celebrada en Washington DC que tenía planes para embarcarme en un ministerio carismático independiente para reconciliar a los sacerdotes casados con la fe católica. Y continúa hablando sobre que Emanuel Milingo grabó varios álbumes de música publicados y varios libros sobre su actividad curativa y en exorcismo justamente. Sus memorias fueron publicadas en italiano en 2008 bajo el título Confessioni di uno scomunicato, confesiones de un excomulgado de la Iglesia Católica, que ha tratado el exorcismo como tal en Zambia. Y ahí es muy curioso analizar en Zambia, no justamente en el África, que hay mucho como en el tema de los espíritus, viste, la religión está la Umbanda, la Kimbanda. Yo creo que realmente hay fuerzas así de poderosas. Uno no cree hasta que no le pasa. Ese es el punto, ¿no? Uno no cree hasta que no le pasa. Prácticamente en el exorcismo nunca tuve la oportunidad yo de estar en presencia. Me gustaría conocer testimonios de personas que sí tuvieron la chance. Como un montón de testimonios que tienen que ver con lo paranormal, ¿no? Pero justamente me gustaría tomar ese testimonio. Personas que estuvieron cerca de personas que tuvieron que ser exorcizadas. Valga la redundancia de la palabra. Bueno. Cualquier comentario, duda o historia similar, por favor, a la caja de comentarios nos lo comenta. Y si tienen historias, lo que sea, lo estaremos comentando en unas próximas emisiones. Porque sin duda alguna, para mí, el hecho de los exorcismos es algo realmente inigualable y sorprendente. Porque te pone en juego la idea de ¿existe Dios o no? Porque cuando un exorcismo sale bien, vos decís, entonces existe. O es el poder de la mente sobre los espíritus, sobre la materia que está ganando. Yo no entiendo. Y yo a veces trato de asimilarlo más con lo... Bueno, hay cosas que mejor ignorar. No, yo creo que hay que estar Como decía Otto, ¿no? pensando en las probabilidades físicas, científicas del hecho, ¿no?
qué sé yo, si veo que de repente alguien está levitando mientras habla en latín, digo, Claro, bueno, no ya sé, está. a ver, qué sé yo, tiene fiebre, no sé, pensar las probabilidades de cómo puede llegar a ser estar en ese estado, pero científicamente, Ujú. qué sé yo, viste, no... Por ahí el ser tan incrédulo en estas cosas hace que tampoco haya tenido una experiencia ni de primera, ni de segunda, ni de tercera persona, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver justamente porque escaseamos con ellos también. Me faltan experiencias. En un futuro, somos jóvenes, ¿no? En un futuro, 30, 40 años, uno que sabe qué es lo que no puede pasar. Ojalá que no igual. Sí, si uno es más o menos de ese tipo de personas que, claro, tiene como miedo, ojalá que no. A mí me gustaría. No digo atraer entidades negativas, sino me gustaría poder ver con mis propios ojos y poder documentarlo con cámara ciertas cuestiones. Bien. Pero bueno, ha terminado el segmento paranormal. Nos vamos a ir a un pequeño break. Y vamos Así a es, comenzar James. con el mejor segmento de todos, ¿no? Son las 1:32 de la madrugada. Quédate escuchando Radio Distancia. Una frecuencia en casa. Vamos a estar pasando Black Bear Song. Así que escuchen este tema, sigan escuchando la radio y volveremos en la brevedad, en minutos. Quédate en la radio, no te desprendas y seguinos en nuestras redes que vamos a estar leyendo tus comentarios, ¿no? Así que bueno. Así es, Radio Distancia en Facebook, Radio Distancia en Instagram, James. Sí, claramente lo que acaba de decir Main y nos Y estaría bueno, en YouTube también, nuestro canal. y en YouTube donde vamos a estar subiendo todo nuestro material. Así que bueno, Black Bear Song con ustedes. Come on.